Gerardo Betancourt es esposo y papá dos veces, apasionado por la ciencia y el arte del debate. Trabaja como consultor y capacitador, especializado en storytelling empresarial. ¿Qué onda? Ay, me timaste No, sí me por lo estaba del peinando. peinado. Era un peinado diferente, conceptual, simbólico. Sí, yo fui adicta a ese peinado, unos Se buenos te años. ve, se te ve. ¿Sí se Todavía te lo... nota? Sí. ¿Cómo estás, compañero? Feliz de verte. ¿Y tú? ¿Cuánto Idem. tiempo? ¿Cuántos años? Esa es una pregunta que se repite aquí en el preguntario cuando vuelvo a ver a la banda. Sí, es que no lo puedo creer. A ver, mínimo 10, ¿estás de acuerdo? Pero yo creo que más 15 por ahí. No, ¿O más, cuánto? sí, más. ¿Más? A ver, la última, yo no me acuerdo cuál habrá sido. Tampoco, pero sí la temporada. Hace, o O sea, o no sea, lo podríamos sé. contar en años o en hijos. En hijos o en décadas, ¿no? O en canas, o Ay, en en patitas de canas. gallo. No, no puede ser. En dolores de rodilla. Ándale, sí. Ay, no, no, pues sí, porque, a ver, yo cumplo, mañana es mi cumpleaños y cumplo ¿En serio? 39 años. Sí. O Ay, sea, treinta ya y nueve. casi Yo ya voy 39, para los ajá, o sea, ya 30 y casi 10. 30 y 10, está. Yo pues ya estoy súper cerca de ahí. Y yo creo que de las últimas veces que nos vimos, pues yo debo haber tenido menos de 20 quizás, Pues tenías una ¿no? super mata. Ah, sí, la Yo te extraño. veía muy así tirándole a hippie. Sí, Muy buena onda. definitivamente, sí. Yo la extraño, pero no me dejarían en mi casa dejarme el pelo Ya. largo. Sí, hace muchos ayeres, hace mucho tiempo, querida Jimena, pero no sabes el gusto que me da verte y saludarte. Gracias por aceptar. Y te cuento que, claro, yo pensé en entrevistarte por la pura nostalgia de los viejos tiempos y me puse a estoquearte un poquito y dije, madre mía, pero si voy a entrevistar al don señor embajador y etcétera, 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 ya tú nos contarás todas esas historias. Han pasado muchas cosas, pero vamos a empezar por el principio en común, que sería la SOGEM, ¿cómo ves? Porque ahí te conocí. Me da miedo. ¿Te doy miedo yo o te da No, miedo hablar de la SOGEM? A me da miedo cualquiera. acordarme de esos tiempos. ¿Sí? Me ¿Por dan ganas qué? de entrevistarte yo a ti más bien. No, mejor no. Ay, sí, no, no, no. Pues sí, no, tiempos aquellos, ¿verdad? ¿Prefieres vetar la época? No, 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 para nada, está perfecto. No, o No, no, lo que tú quieras decir. sí. No, no, O no, sea, sí. ahora me surge, en ese momento yo no le hubiera preguntado tal vez a nadie qué haces aquí, ¿no? Bueno, pues todos queríamos escribir, o no sé, o pasárnosla bien, porque también nos la pasamos Está bien, la verdad, sí. chido. Sí, sí. Pero luego cada quien se fue por aquí, por allá, por acullá. Entonces, bueno, es interesante, eh, quizás tratando de unir el principio con el futuro de entonces, que ya no es el futuro, sino es ahora. No sé si se entiende. Este, te preguntaría, ¿eres un cuentacuentos, nato? Es una excelente pregunta. Pues yo creo que depende de a quién le pregunten, pero, o sea, sí, pero no. Sí, pero no como yo me lo hubiera imaginado. Sí, pero no como lo planeé. Y pues sí, bien diferente, la verdad. Bien diferente. Porque en esos entonces, o sea, te estoy hablando de que yo ni siquiera había
entrado a la carrera, o sea, fue hace muchísimo tiempo. Y como que sí yo veía la vida bien, bien, bien diferente. Yo lo que quería era ser escritor, dedicarme a escribir ficción y literatura, y era lo que más me gustaba. Pero al mismo tiempo, o sea, ¿cómo te lo puedo yo explicar? Tampoco es como que yo conociera mucho del mundo en ese entonces. ¿Y por qué Entonces, querías ser escritor? pues no sé. Yo te diría que, pues no sé, ¿tú por qué? O ¿No? sea, ¿ya escribías o yo por qué? Uf, espera, no me la voltees, espérate. Este, quiero decir, no sé, te encantaba leer, leíste algo que te voló la peluca y dijiste yo quiero escribir así, no sé, las típicas historias. ¿Sabes qué? Fíjate que no sé, pero te voy a decir cómo lo entiendo yo ahorita. Yo creo que es un asunto de personalidades. Para mí es ese asunto. O sea, Espera un poquito, porque no como que se está robotizando la cosa. es un asunto de conectar a la red del teléfono, que yo creo que está un poquito más estable. Ya ni siquiera te entendí lo que me dijiste. ¿Ya te juites? Hola, Acá estamos. hola, ¿me escuchas? Sí, ¿Bien? sí, ¿Sí? ahora ¿Sí? ya. A ver. Ya mejor. Es que, sabes que desde la mañana me está fallando el internet, entonces me Mm, cambié a la de mi teléfono, que aunque no lo creas, creo que es un poquito más estable. Si no me oyes, me dices si me cambio de lugar, ¿vale? va. Entonces, te decía que yo creo que algo que yo aprendí, o bueno, igual y luego aprendo algo diferente, pero algo que yo pienso ahora y que me he dado cuenta, según yo, es que antes yo hubiera visto esto como si fuera una especie de vocación, ¿no? Como un tipo de llamado en Ujú. donde tú dices, no, pues fui llamado a esto. Ajá. Pero ahora lo veo un poco diferente. Ahora lo que veo es que más bien no sé para todos sea igual, pero por lo menos para mí, que yo siempre me he considerado una persona introvertida, que ha aprendido a ser extrovertida sin que me guste realmente, ¿eh? Pero entonces como que yo tenía esa personalidad y esa personalidad como que yo decía, bueno, pues yo me gusta estar así como calmado, me gusta estar callado, me gusta estar sin hacer cosas que involucren mucho a la gente y a la sociedad, más bien yo quiero vivir una vida interna y exploratoria y explorar y vivir como aquí adentro. Pero luego, con el paso del tiempo, como que empecé a darme cuenta de que aunque sí, yo todavía me considero así con ese tipo de personalidad, pero al mismo tiempo también empezaron a presentarse cosas diferentes en mi vida que también aprendí a apreciar. Y entonces, pues cambió mi personalidad poco a poco, no de un momento para otro, sino gradualmente. Y con el cambio de mi personalidad, se me cerraron un chorro de puertas y se me abrieron un montón también de puertas y de ventanas. Y pues al final la gente yo creo que es como Ese es un peligro, que se te cierren las puertas y se te abran las ventanas. sí, caray, porque luego siempre te estás preguntando, ¿y qué hubiera pasado, no? Si hubiera hecho esta otra cosa en vez de esto, Por si hubiera ejemplo, que tomado otro camino. hablas hipotéticamente o se te presentó algo que todavía dices, híjole, ¿y qué tal si hubiera? ¿Sabes qué? Fíjate que se me hace una pregunta súper buena esa que me haces porque, o sea, como yo digo, no es como que esté diciendo nada que nadie haya dicho nunca, pero como que creo que en la vida un paso te lleva al siguiente y luego al siguiente. Entonces son pasos tan chiquitos que luego ni te das cuenta que los estás dando hasta que de repente das la vuelta y dices, ¿what? Llevo un año dando pasos en esa dirección, ni siquiera yo sabía que según yo iba para allá, mano, ¿no? Y ahora voy para acá. Entonces, no sé si lamentablemente, pero tristemente,
tristemente creo, por lo menos en mi caso, que yo me di cuenta de las puertas que se me cerraron ya que era tarde. Ajá, lo cual no significa necesariamente que me arrepienta de mi vida ni nada. Obviamente, tengo muchas cosas buenas en mi vida que agradezco, pero sí, en retrospectiva, uno se da cuenta de que no lo hizo todo y de que y como que siempre están esos ecos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué hubiera pasado si en vez de tomar esa decisión hubiera tomado esta otra? Y sabes qué chistoso, Jime, que no sé cómo lo veas tú, pero ahorita mismo estamos pasando por lo mismo. Ahorita estamos tomando decisiones y dentro de 10 o 20 años, a lo mejor nos vamos a encontrar, espero que no hasta dentro de 10 Hay un 20 capítulo de años, Los pero Simpson, ¿no? Muy bueno sobre Homero hace sí. alguna cosita, una tontería así y ya se descompone todo el orden Lo, universal. A ver, lo- escuchándote me surgen otras varias preguntas. Mm, Esto que dices de la personalidad y que sientes que sigue siendo más o menos, no igual, pero hay como una base de tu personalidad que no es que de pronto ya te volviste extrovertido. Por ahí mencionaste, no es que te fascine, ha sido una necesidad. Esto de la personalidad tiene que ver, o qué tanto tiene que ver la personalidad con que las puertas se te abran o se te cierren. O es un poco la suerte, ¿crees en la suerte? no sé, Jimé. No me preguntes de eso. No, no sé. No, yo creo que sí es una muy buena pregunta porque yo sí creo en la suerte, la verdad. Sí creo. A ver, no creo en la suerte, creo en que la suerte que tienes, pues te da consecuencias en tu vida. Pero Entonces, qué no es es que, eso que llama suerte? no sé, Tratando no, no de, sé. ¿no? No sé pues a lo mejor sí le podemos llamar suerte, ¿no? Para propósitos de nombrarla de alguna forma. Yo creo que sí podría ser la suerte. Y creo que esa suerte, pues sí creo que hay gente que tiene, ya sé, no creo en la suerte en el sentido de que haya buena suerte o mala suerte. Eso sí no lo creo. Pero sí creo que la suerte nos dirige. Eso sí, definitivamente lo creo. Y creo que si tú consideras que has tenido buena suerte, pues ya es como una interpretación que tú le pones, Ah, eso ajá, está bueno. así no has tenido buena suerte, como que le puedes poner más bien otra interpretación. Y llamaría suerte a, por ejemplo, pues yo nací en esta familia, es una suerte, mala o buena. ¿O o sea, algunos ejemplos de a qué llamarías como en conjunto la suerte? Pues Ya te la estoy poniendo muy pesada. yo creo que sí. Yo creo que, ¿si me escuchas? Sí. Sí, Sí, yo creo que digo, no que yo sea experto ni nada, pero pues como que vivimos ¿cómo decirlo? En un mundo que nadie escoge, ¿no? Bueno, supuestamente nadie escoge en dónde nace y cómo es el mundo que vive, pero pues lo que sí puedes escoger es la forma en cómo, bueno, entre comillas, la forma en cómo te presentas a ese mundo y la forma en cómo te como sí relacionas y con ese no, mundo. ¿no? Porque al mismo tiempo no eliges ser introvertido. Sí, eso yo no lo elegí, por ejemplo. Y por más que yo trato de no sé, porque mi trabajo es súper paradójico, porque mi trabajo me implica y me requiere estar con mucha gente todo el tiempo, como que me lo exige, pero a mí no es que no me gusta estar con gente, pero yo prefiero tener tiempos de soledad para mí y hacer mi vida interna. Entonces, o sea, como que de suerte me tocó ser una persona introvertida, si lo creo yo, una cuestión de personalidad, no sé si es la genética, no tengo ni la menor idea, no sé si es algo físico, químico, ni idea. Pero otra cosa diferente es lo que yo he tratado de hacer y algunas cosas me han salido bien, otras cosas me han salido mal con esa suerte que tengo, ¿no? Y ya, eso es como ya entrar en lugares muy comunes, pero es que creo que la verdad que uno no escoge la vida que le toca, pero sí escoges la actitud o lo que haces con esa vida que te tocó, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Uf, estoy en esas. Por eso hago tantas preguntas, porque no sé, quiero saber. Quiero saber qué piensa la gente de muchas cosas. Mm, dices.
miras hacia atrás y dices, ah, hijo, cuánto avancé y no me daba cuenta, ¿no? Porque son pasos chiquititos. ¿Habrá habido algún paso que haya sido más determinante o ha habido algún momento en ese andar, en ese avanzar en el que a lo mejor al mirar hacia atrás y darte cuenta de lo que has avanzado, te hayas vuelto más consciente de los pasos para darlos precisamente, pues con más atención, como para que las decisiones se vuelvan más, no dentro de tu control, porque eso es imposible, pero sí no tan azarosas? Pues fíjate que sí, la verdad es que sí. Lo que el otro día le estaba platicando a María del Mar, mi esposa, que yo siento que o sea, aunque mi vida ha cambiado mucho y muchas veces, pero desde que yo estaba chavo, desde 15, 16 años, qué sé yo, hasta casi hasta la fecha, yo siento que no maduré casi nada. Mi vida ¿Que no qué? cambió, pero que no maduré casi nada en Ay, esa ya no me temporada. siento tan sola, amigo. Sí, creo que es universal de los que somos como tú y como yo. Entonces, o sea, mi vida cambió indudablemente, pero yo en mi personalidad como que siento que no cambié tanto. Pero fíjate que hace 2 años, bueno, ya 3 años en realidad, que nació mi hija, mi primera hija, yo tengo 2 hijas, entonces hace 3 años que nació mi primera hija, híjoles, eso sí, para mí, como que ese yo sí lo puedo ubicar como el momento de cambio con intención que tú mencionas, ¿no? O sea, como que esa es la primera vez en mi vida y Marimar y yo durante muchos años dijimos, no, no vamos a tener hijos, no, mi carrera y la tuya y perros, ya sabes, tenemos perros, éramos dog parents, pero hace unos años decidimos que no, que siempre sí queríamos tener hijos. Y entonces nos embarcamos en esa aventura que era algo completamente nuevo para ella y también para mí. Y entonces nació mi primera hija hace 3 años. Y hace cuenta que todo el primer año de cuando nació mi hija, que aparte veníamos saliendo de la época de la pandemia, lo del COVID y todo ese rollo, para mí fue un momento como de volver a entender las cosas, como de derribar muchas ideas o derrumbar muchas ideas que yo tenía de ciertas de la vida y empecé a incorporar otras ideas en algunos sentidos opuestas y eso sí me cambió la vida en muchos sentidos. Me cambió la vida en el sentido de la gente con la que me relaciono ya no es la misma, los intereses que espero ya no son los mismos, profesionalmente tengo ambiciones e intereses que son diferentes por diferentes motivos y yo creo que eso es algo que viene con el tema de los hijos. Y eso, para alguien que no tiene hijos, suena como lugar común, pero las personas que viven eso, que me han dicho que han vivido cosas similares. ¿Tú tienes hijos? No, yo tengo perrija, como decías, ¿Y quieres, pero y quieres no me suena a lugar común, o sea, tampoco soy ajena a lo que le pasan a las personas a mi alrededor. Me puedo imaginar que no me suena raro que asocies esto, la paternidad, precisamente con la madurez, no lo habían puesto yo así, pero sí, tienes razón, es eso, es pero eso. no a todo el mundo le pasa. No creo yo creo que no a todo el mundo le pasa. No. pero, pero sí creo que a algunas personas les pasa y que es inesperado. Eso sí lo creo. O sea, creo que hay mucha ¿Sí? gente que dice, sí, sí, definitivamente. El otro día estaba platicando con un amigo y estábamos teniendo esa conversación. Él no tiene hijos, pero tenemos un amigo que sí tiene hijos. Y entonces él me contaba sus planes. Cuando yo tenga hijos, así lo que vas a hacer, lo que iba a hacer, él me contaba. Y yo le decía, es que no, mano, cuando nazcan tu primer hijo te vas a dar cuenta que no, porque cuando no tienes hijos, tienes la idea de que cuando tengas hijos, tu plan va a ser darle a ese hijo lo que tú no tuviste, convertirlo en lo que tú no eres y se convierte como si fuera una especie de proyecto, como si fuera una maqueta o un libro que tú estás escribiendo. Pero no, es diferente. Un hijo es Resulta que un... tiene vida propia. Ajá, tal cual como dices, un hijo es como un libro que se escribe solo y que tú, si tienes chance, puedes verlo. Sí, pero de verdad que los niños vienen así, o sea, yo antes veía a los niños chicos y decía, ¿este cuánto estaba así o mano? No, es mentira, son libros que se escriben solos y tú puedes enseñarle un poquito de caligrafía, ortografía, qué sé yo,
puedes darle cosas de referencias culturales, pero pues en realidad, o sea, yo veo a mi hija chica y la veo, tiene 2 años y medio, va a cumplir 3 años en el mes entrante, y la veo, Jime, y te prometo que yo la veo y digo, esa chava tiene un plan, o sea, sabe a dónde va mejor que yo, porque está súper clara y súper definida, y entonces tienes ahora la responsabilidad de cuidar a este niño, a este libro que se escribe a sí mismo, como que a fuerza tienes que madurar, crecer y cambiar para salir a todas las circunstancias. Mira, tenía más preguntas, pero me quedé en blanco. Te escuché decir por ahí que una figura importante en tu educación, cuando eras niño, fue tu abuela. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Yo te dije Cuéntanos un solito, poco. no, te dije, No, no no, me lo no. dijiste a mí, yo soy bruja. Ok. No, te escuché decirlo en otra entrevista. Ok, vale. Sí, definitivamente. No, totalmente, totalmente. Sí, porque yo no conocí a mi papá sino hasta que tenía como unos 6 7 años más o menos. Y a partir de ese momento, si lo habré visto en total unas 20 veces, es mucho. Entonces yo vivía con mi mamá y con mi abuelo toda mi infancia. Y pues, la mayor parte de las cosas que yo aprendí en términos de carácter, yo creo, sí fue de mi abuela. Porque tenía como un carácter muy fuerte y era muy culta, a mi parecer, en mi forma de ver las cosas. Ella era maestra, normalista, y luego o sea, estudió pedagogía como toda su vida y trabajaba en gobierno, bueno, trabajó en gobierno durante toda su vida, y de ella aprendí mucho, mucho porque ella era maestra y era maestra conmigo en casa, entonces yo sí iba a la escuela en las mañanas, pero luego en la tarde como que iba otra vez a la escuela y ella me seguía enseñando cosas y me seguía educando. Uf, Entonces sí, sí, definitivamente mi abuela fue para mí súper, súper importante. maestra. Totalmente. De vida, de matemáticas y de todo, de todo. Que luego es interesante cómo uno se acuerda de las cosas. A lo mejor si yo viajara en el tiempo, diría, bueno, pues no fue tan, pero sí, sí tengo como mucho esa memoria muy emocional de mi abuelo. ¿Cómo ves? Gerardo, dice Wikipedia que una crisis es una coyuntura de cambios. ¿Qué nos puedes decir de las crisis? Te lo pregunto porque también te escuché hablar de las crisis y ya enfocándonos más hacia cuál es tu trabajo ahora o en general, lo que nos quieras, lo que se te ocurra, Sí, sí, sí. la crisis como oportunidad. Sí, sí, pues yo creo que hay, o sea, definitivamente, sí, yo creo que sí se puede ver una crisis como una oportunidad, pero también yo creo que hay una que a mí me parece que es una mala interpretación generalizada de lo que pasa con las crisis en la vida. Como que uno piensa, como que lo que se dice, como que la filosofía de Facebook, lo que te enseña, ya sabes, ¿no? Los memes y todos los que salen ahí a explicar cómo tiene que ser la vida y tal, como que lo que se dice es, cuando tú tienes un problema en la vida, porque tienes una crisis en tu trabajo, con tu pareja, lo que tienes que hacer es que tienes que apropiarte o tienes que tomar responsabilidad de esa crisis y convertirla en otra cosa diferente, ¿no? O sea, estoy parafraseando obviamente, pero es como la que yo creo que es la visión de mucha gente, como que las personas dicen, tengo una crisis, es una oportunidad de reinventarme, de tomar el control nuevamente y de reinventarme. Yo creo que eso podría ser verdad parcialmente, pero otra cosa que también creo que es muy importante es que las crisis son recordatorios de lo pequeños que somos, ¿no? O sea, como que una crisis en tu vida yo la veo así como un sopetón. El otro día mi hija estaba corriendo en la sala y de repente se dio la vuelta, se pegó con la esquina de la pared, le salió un chichón de ese tamaño y lloró amargamente toda la tarde, se le hizo así una cosa verde, morada, horrible, ya se le quitó. Pero así, creo que son las crisis son como estos momentos de oportunidad en donde tú tienes chance de decir, espérame tantito, yo creía que soy
el empresario, el padre del año, el líder de la situación, y no, la realidad es que somos muy, pues, muy insignificantes como seres humanos, lo cual no significa que no seamos importantes o que no vayamos a tener pues, una dignidad, ¿verdad? Pero sí, como que creo que esas crisis vienen en ese momento de autosuficiencia, en donde tú dices, yo y mi grandiosidad estoy en control de la situación, y si tuve un problema perdí el control. Lo que tengo que hacer es tengo que recuperar el control. Mi opinión es que cuando tienes una crisis, pierdes el control, lo que tienes que hacer es que tienes que dejar ir el control, rendirte frente a lo que no puedes controlar, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, alguna tragedia que ocurra en tu vida. Hay cosas que pues, escapan, ¿no? Jiménez, de nuestro alcance y que tienes que decir, esto no me toca. Sí, ¿A se ve quién le como toca? muy negativo eso de rendirse, ¿no? Exacto, sí, como que se ve como algo muy negativo, pero yo digo, es que, o sea, es humildad, ¿no? O sea, como Justo que, te iba a preguntar aquí, ¿qué piensas de esta frase del echarle ganas? pues, ¿Tiene que ver con eso? yo creo que sí hay que echarle ganas, pero pues hay cosas en donde por más ganas que le eches, pues no, no puedes echarle más ganas que hasta cierto punto, ¿no? Entonces, O luego si se hay le como pide un, echarle ganas a quien no tiene ganas, ¿no? ¿Cómo le echas si no tienes? sí, esa es otra, pero sí, sí está como este echaleganismo, ¿no? Lo voy Sí. a llamar así, como esta onda de todo tiene que ser perfecto, tienes que estar feliz todo el tiempo, si no estás equivocado, te tienes que arreglar, te tienes que reparar. Y yo he aprendido, no sé si estoy equivocado, pero he aprendido que cuando tienes una crisis de esas horribles, de esas que dices, no sé cómo voy a salir, pues lo que pasa es que a lo mejor no eres tú quien tiene que sacarte de esa crisis, sino alguien más o algo más. Y a lo mejor toca hacer un ejercicio de humildad y autoobservación y decir, bueno, a ver, bájale dos rayitas, ¿no? A lo mejor no eres quien creías que seas y eso no está mal, ¿no? O sea, porque somos pues, infinitesimales, pequeños, somos como hormigas en el planeta. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con ese echaleganismo que anda por todos lados. Una parte sí, pero mucho, 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 yo creo que definitivamente no. ¿O tú cómo lo ves? Yo lo que veo es que luego esas frases son modas y pasan y ya está, pero esa no pasa de moda. O Sí. ya a lo mejor ya el échale ganas literal ya no se dice, pero se sigue diciendo de otras maneras. Eh, sí, esto que dice, hace poco hablaba en otra entrevista de eso y te quería preguntar ahora, ¿cuál sería la diferencia, tomando lo que dices, entre la importancia y el significado? Como esto que dices de somos insignificantes, pero importamos. ¿A qué te refieres? Entonces, o sea, a lo mejor, Aunque pueda parecer obvio, sí sé a qué te refieres, pero quiero no sé, escuchar un poco más de qué opinas. para platicarle por ahí. Sí, no, lo que yo creo es, o sea, que es el significado, para que haya un significado, o sea, como que tiene que ver a alguien que le ponga ese. A ver, es una pregunta un poquito difícil para mí de entender y de responder porque, por una parte, yo creo que las personas, tú, yo, mi vecino, aunque no parezca, todos tenemos el mismo valor como personas y como individuos. Eso sí lo creo yo. Y creo que el valor que tú tienes y que yo tengo y que las personas tenemos no es algo que está sujeto a la interpretación de otra persona. No creo que porque los demás piensen que tu vida no tiene significado, tu vida realmente no tenga significado. Pero al mismo tiempo creo que esta realidad objetiva sí tienes tu chance de aportarle significado. Entonces, yo no puedo ponerte a ti significado, en mi opinión, pero sí puedo ponerle significado a las cosas que hacemos juntos. Eso es algo que sí puedo. Insignificantes desde el punto de vista del universo, digamos. Ajá, exacto, porque
pero entonces cada quien tiene su propio, como un punto de vista que es diferente y como dices, eso podría parecer como una especie de trampa porque entonces podría parecer que el significado es algo que es relativo y que está en el ojo de la gente. Eso es algo que se podría, como que esa línea de pensamiento podría llevarnos para allá. Y yo no creo que sea así. Yo creo que cada quien tiene este valor único y que es un valor a lo mejor ininteligible, que no llegamos a entender en su totalidad, pero al mismo tiempo sí tenemos como un pequeño jardincito que podemos nosotros cuidar y regar y es el jardincito de las experiencias que tenemos con las demás personas. Entonces, yo voy a darle un significado a la relación que tengo contigo y voy a darle un significado a la relación y eso es algo que es, en mi opinión, algo de voluntad que sí podemos hacer. Y que no es fijo, ¿no? Puede cambiar. Es definitivamente, definitivamente, solo que puede estar cambiando y también cambia pues con la madurez de la gente, ¿no? Ujú. Hablábamos hace ratito. ¿Cuáles serían las características de un buen líder? Acercándonos ya a tu chamba. ¿Dónde lo pongo? ¿Por este lado? Entonces, bueno, entonces. Yo tengo una visión que es atípica en el mundo en mi mundo, ¿no? En el mundo de mi trabajo. Como que se tiene mucho esta idea de que una persona ha desarrollado liderazgo cuando se ha convertido en una persona empática, buena onda, ¿no? O sea, cuando eres un buen amigo, eres un buen líder. Eso es como lo que se piensa mucho principalmente. Y yo tengo una visión que es un poquito diferente, a lo mejor menos romántica y un poquito más práctica, que es que el líder es una persona que te puede llevar de un lugar a otro, de un punto a otro punto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo lo veo con mi hija. Cuando nació mi hija, donde yo vivo aquí abajo en el edificio, hay una alberquita así para compartir con todos la gente que vive aquí. Y entonces, cuando nació mi hija, que estaba chiquitita, lo primero que hice fue meterla a clases de natación y la metí con una maestra, pero estaba chiquitita, ¿eh? Tenía un mes o 2 meses que le iba a dar una clase como de supervivencia, ¿de acuerdo? Como los skills básicos para no ahogarte, eso es lo que le iba a dar. Y estuvo tomando clases, y tomó la primera clase, la segunda, estuvo una semana, 2 semanas, empezaba a tener avances, luego como que retrocedía. Y estuvo semanas, y luego meses, y luego estuvo literalmente, llegamos al año, y al año y medio, y no había aprendido nada, mi hija, nada. O sea, como que de repente parecía que sí, de repente parecía que no. Hasta que agarramos mi esposo y yo dijimos, ¿sabes qué? Sorry, pero vamos a cambiarla, vamos a meterla a otra escuela de natación. Entonces fuimos a llevarla a una escuela de natación y entonces la maestra que tiene ahorita es súper buena maestra. Esas maestras que te pegan el grito y te asustas cuando te hablan. Es pues como muy así, como muy gritona y que tiene una vocesota y como que no se anda con tonterías y es muy así práctica y pragmática. Y le ha puesto una de gritos a mi Ah, hija. ¿así era tu abuela? Así era mi abuela, sí, tienes toda la razón del mundo, así como con una personalidad. Entonces, mi hija aprendió en 2 semanas lo que no había aprendido en un año. Claro, no es lo mismo 2 semanas ahorita que ya va para los 3 años que cuando tenía 2 meses, ¿no? Es un poco injusta la comparación, pero sí lo que veo es que una persona con liderazgo es una persona que tiene la capacidad de movilizar a las personas, de hacer que las personas actúen de alguna forma. Y eso normalmente es a través pues como este concepto tan manoseado que ya hasta lo digo y me sabe mal de tan manoseado que sabe, pero es el concepto de inspirar, ¿no? ¿Qué significa inspirar? Inspirar es cuando tú, a través de tu comunicación, haces que las personas hagan algo sin necesidad de tú decirles, ve y tienes que hacer algo, ¿no? Entonces, Mm. es un poco la característica del líder. Entonces, como yo trabajo en empresas pues, que normalmente son equipos grandes. Piensa en un equipo que va de los, qué sé yo, 150 a 500, 1000 personas, ¿no? Diferentes equipos. Entonces, lo que yo veo es que eso lo digo con todo respeto de mis clientes, obviamente, de toda la gente y de todos los que nos están escuchando, de todo el mundo, pero la mayor parte de la gente es gente que no está interesada o dispuesta.
a, a convertirse en ese líder porque implica muchas cosas, implica sacrificios, o sea, ser un líder no es ser buena onda, no es ser empático y ser amigable, es otra cosa, es ser un buen compañero, un buen colaborador, Pero pero ser un hasta líder. dirías que es casi eso incompatible. Pues la verdad es que en muchos casos sí, porque la gente como que tiene la idea de yo como soy buena onda, soy buen líder y pues no, la verdad es que no, la verdad es También que porque no. la banda le das la mano y te toma la pata, ¿no? Eso es súper cierto, eso es completamente verdadero y es verdad, ¿eh? Por mi chamba, yo últimamente en los últimos 2 semanas he tenido la oportunidad de hablar con gente de Europa, específicamente en Holanda, y allá la gente, o sea, perdón por hacer típico, ¿cómo se dice? Malinchismo, pero es que es la verdad, allá la gente hace su chamba sin necesidad de que le estés ahí, y en México. Oye, pero estoy hablando de hasta en las mejores empresas, ¿eh? O sea, piensa en las empresas donde tú dices, ahí trabaja puro picudo. Pues sí y no. La verdad es que la mayor parte de la gente que trabaja en empresas es gente que no es muy buena jugando en equipo y que entonces sí requieren un liderazgo de ese tipo. Entonces, en pocas palabras, más o menos así lo veo. ¿A ti te llaman para que vayas a resolver problemas concretos? ¿O a ti te llama quién te puede llamar y para qué? Entonces, el tipo de consultoría que yo hago es un tipo de consultoría muy específica. Las empresas se acercan a mí cuando tienen la necesidad de contar una historia. Ujú. Que es un poquito lo que hablábamos al principio. Tienen que contar una historia. ¿Qué historia? Pero Pues eso lo sabes tú, ¿no? No ellos. ¿O es, sí? no si lo saben ellos. Sí, sí, ¿Mm? sí. Sí, en rarísimas ocasiones yo he llegado a decir storytelling es lo que tienes que hacer. Más bien son ellos los que están aware de Ah, ok. esta necesidad. Ujú. Entonces ¿quieres que hagamos una pausa por lo del reloj? O Ah, estás más pendiente que yo. es No, que más bien para que no nos corte gacho, ¿verdad? tú dime cómo le hacemos. Sí, mejor vamos a cortarle suavecito para que no Ok, nos corte la perfecto, inspiración y volvemos a entrar, ¿va? perfecto. Stop. ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Ya seguimos? Sí, Sí. ¿verdad? Ya estamos de vuelta, reconectando. Sí, entonces te decía, ahorita que fui por mi café, estaba pensando cuál es la mejor forma de explicar esto y creo que voy a tratar de explicarlo para alguien que así que no entiende ni jota de lo que estoy hablando, ¿ok? Como empezando desde cero. Creo que el asunto de las historias desde el punto de vista empresarial es algo que se entiende mejor desde el punto de vista de la psicología a desde el punto de vista de la literatura, lo cual es Sí, una claro. pena porque se usan muchísimas herramientas de literatura, se usan muchísimas, pero la gente como que no lo entiende también. Entonces, estaba pensando que tengo este libro que a lo mejor has visto, que bueno, es muy común, muy conocido, el The Hero with the Thousand Faces, seguro lo has escuchado, ¿no? Joseph Campbell alguna vez. No lo leí. Este libro, entonces Joseph Campbell es un psicólogo que en los años 60, este libro es de los 60, lo que hizo es que hizo un trabajo brutal, brutal, trabajo extraordinario, compilando historias y mitos de diferentes culturas. O sea, desde las historias de, ya sabes, el dios de no sé qué, y Kukulcán, y los gigantes, y los enanos, y las hadas, y todo eso. Las historias de Europa del Este, de Asia, y luego de Europa Occidental, y luego de América, y las tribus de nuestro continente, y en los Estados Unidos y todo. Entonces, es un compilado gigantesco. Y lo que hizo es que él como que se jaló mucho el punto de vista junguiano de Sí, la eso historia, estaba ¿no? pensando. Sí, Los arquetipos, ¿no? exactamente por ahí va Que la se cosa. repiten todas las Sí, historias y así. sí, exactamente. Entonces, lo voy a compartir en mis propias palabras, que es básicamente lo que dice Jung, es que lo que dice Freud, Freud y Jung, ¿no? Que eran estos dos cuates pues, pioneros de la psicología.
que mucho de su trabajo no es tan vigente hoy en día, sobre todo el de Freud, pero el de Jung sigue muy vigente en muchos puntos de vista. Pero básicamente las aportaciones son que Freud identificó lo que es el subconsciente, ¿no? Y de ahí viene toda su teoría. Y lo que él decía es, como personas tenemos una memoria presente, la memoria RAM, digamos, que es la memoria operativa en donde trabajamos. Pero aparte de eso, aquí atrás está mi abuelita y todo el rollo, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado y las aventuras que hemos vivido Y y la todo abuelita eso, de pues la abuelita de mi abuelita. entonces Freud llegó a mi abuelita principalmente, pero luego llegó Jung y dijo, espérame, por tu abuelita también tiene una abuelita y la La abuelita, tuya. ajá, y entonces lo que él hizo es que es interesante la vida de Jung porque su papá era doctor, pero su mamá era más bien como de la metafísica y como de esas ondas, entonces como que sí le metió una que sorprendentemente salió muy bien desde el punto de vista científico la teoría de Jung y que se usa para muchos. De hecho, ahí está este otro libro que es el de Gibbs Differing, que se hizo súper famoso hace 10 años porque este es el libro en el que se basa el famosísimo test de personalidad de 16 personalities o 16 personalidades. Entonces, se va a escuchar que eso se basa en el trabajo de Jung, 100%. Entonces, súper vigente lo de Jung. Y Jung lo que entendió muy bien, que ahorita se dice fácil, pero imagínate haber llegado a esa conclusión en la época victoriana, un rollo increíble para mí. Lo que él entendió muy bien es que así como hay un inconsciente, así tú y yo ahorita estamos platicando y estamos platicando desde el consciente, pero yo tengo mi subconsciente y tú tienes tu subconsciente, entonces a un nivel subconsciente, tú y yo también estamos platicando, tú desde tu subconsciente y yo desde mi subconsciente. Y de igual forma, lo mismo pasa a O sea, nivel nuestras tatarabuelas están echando chal. literal, eso es real, parece del mundo de la ciencia ficción, pero no, es verdad. Entonces, y lo mismo pasa a nivel Bueno, familia, y a genéticamente nivel, es real. sí, de verdad, a nivel sociedad y a nivel universo. Entonces, una imagen que me viene a la mente es, en Estados Unidos, en el parque Yellowstone, descubrieron hace poco un hongo abajo de los árboles que hasta donde yo me quedé, se le clasificaba como el ser viviente más grande, porque es un hongo que va, se cuenta, por todo California Sí. y se extiende, ajá, pero por debajo, y se comunica a través de las raíces de los árboles y está ahí creciendo este hongo. Pues nada, o sea, no es un hongo malo, a lo mejor hasta lo podríamos comer en una de esas, unas quesadillas ¿cómo se llama? El hongo tenía un nombre que era el amaryllis, no sé qué, no sé, pero el claro que está este hongo que crece por debajo de la tierra. De igual forma, el subconsciente colectivo que identificó Jung crece a través de nosotros. En esa conversación está creciendo este subconsciente colectivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Entonces, Jung también, él entendió muy bien y él escribió un libro que se llama el libro rojo, en donde más que escribirlo, era una especie de diario para él. Eran como cartas que él iba guardando en ese libro y lo que él dejó muy bien plasmado ahí es el siguiente concepto que voy a explicar a continuación, que es absolutamente interesante para mí, que es que así como tenemos este inconsciente colectivo, justo lo que decías, hay historias que resuenan en nosotros porque están conectadas a través de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? El motivo por el cual cada que hay una película de Marvel o de DC o de Batman o lo que tú quieras, la gente va y se forma y se ponen el suéter de Batman y la bufanda de Batman porque son historias que nos apasionan, es porque nos apasionan en el sentido literal de pasión, que son historias que nos duelen, son historias que tienen finales irresolutos que todavía no llegamos a comprender. Entonces, ese es lo que hizo, volviendo a Joseph Campbell, lo que hizo este cuate es que hizo desde esa óptica un compilado que Jung no pudo hacer porque hizo otras Se cosas, pero ese cuate murió, sí lo ¿no? No hizo. le dio tiempo. No le dio tiempo de acabar su obra, pero ese cuate lo hizo en los años, o sea, casi más de un siglo más tarde, lo hizo. Y lo que él hizo es que definió muy bien ese modelo que tú conoces y que has escuchado, que es el modelo del retorno del héroe, que es pues, la historia, la estructura básica de una historia. No toda la historia sigue ese mismo modelo, Sí, el pero Ulises. las historias
que son muy taquilleras siguen ese modelo, ¿no? O sea, la típica película de Woody Allen sigue ese modelo, las películas de Marvel siguen ese modelo, las películas de Pixar siguen ese modelo. Las historias, no Pero y solamente funciona películas, porque se mantiene en el inconsciente, ¿no? Tú no te das es cuenta de estoy viendo la misma historia. literalmente, literalmente. Es una especie de llave que va abriendo tu mente poco a poco. Es el retorno del héroe, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el retorno del héroe? El retorno del héroe es la historia de una persona que se convierte en el héroe. Una persona que tiene que salir de su casa, tiene que salir de su ciudad, de su familia, de su comunidad, o como se diría vulgarmente, de su zona de confort, tiene que salir de ahí para vivir una aventura lejos de casa, ¿no? Piensa en Frodo llevando el anillo a Mordor, o piensa en Luke Skywalker, qué sé yo, cualquier historia de esas historias súper taquilleras incluyen un viaje, puede ser un viaje interno o un viaje externo, pero está este viaje. Entonces ellos salen de viaje, en ese viaje enfrentan aventuras, enfrentan enemigos nuevos y desconocidos, se transforman debido a estos enemigos, lo que se le llama la prueba de carácter, y entonces ya que se ha transformado, el héroe puede retornar, por eso el regreso del retorno del héroe, porque puede regresar a su casa con su familia, con los suyos, regresa con un aprendizaje. ¿Okay? Entonces, el motivo por el cual vamos y nos formamos a la preventa de Spider-Man, el motivo por el cual nos apasionan y nos encantan esas historias como sociedad, es porque representan para nosotros este momento de la prueba de carácter, el héroe transformándose. Ese momento lo que hace es que nos habla, nos da esperanza, nos da una luz al final del camino, nos dice, el retorno del héroe nos dice, es posible el cambio. El retorno del héroe lo que nos dice es, en momentos de crisis, como decías hace ratito, esta crisis que estoy viviendo no es permanente, sino que va a terminar en algún momento. Eso es lo que nos dice la historia del retorno del héroe. ¿Okay? Entonces ahora, Pero hay una trampa ahí, volviendo, ¿no? Porque preferimos que le pase a otro. O sea, nos da una esperanza, pero es una falsa esperanza porque uno no quiere salir de su zona de confort. es súper interesante esa perspectiva que aportas, porque sí, es verdad, y es un poco también esa noción de Cristo crucificado, ¿no? Como yo, entonces, la idea de, luego obviamente con todo respeto, yo soy creyente y todo, pero la idea, desde el punto de vista mítico, la crucificación de Cristo, lo que dice la Biblia, lo que dicen los evangelios de la Biblia, es Cristo murió y luego resucitó. ¿Y por qué murió? Si se supone que Jesucristo es Dios, ¿por qué tuvo que morir? Pues bueno, murió por elección propia, murió Por para que tú nuestra no tengas que culpa. morir por tu culpa y para que tú no tengas que morir. ¿Okay? Murió por tus pecados, debido a tus pecados, y murió para que tú no tengas que morir. Entonces, es lo que dices. Yo veo en el héroe a este Jesucristo, luego muy entre comillas, que es este personaje, cualquier personaje que va y hace un sacrificio y así yo ya no lo tengo que hacer porque ya yo no tengo que vivir ese relajo, esa historia yo no la tengo que vivir, esa aventura yo no me tengo que ir de mi casa, no tengo que salir de mi zona de confort porque ya la viví a través de la historia. Ajá, entonces es verdad, la gente, todos leemos historias y vamos al cine, vemos películas y series y todo eso. Cuando estamos de este lado, cuando no estamos contando la historia, sino que la estamos escuchando, es verdad lo que dices. No quiero yo hacer el sacrificio, por eso No. dejo que este personaje lo haga por mí. Yo Y quiero a hasta través del comer, quiero sacrificio, comer palomitas mientras el otro lo está sangrando, ¿no? sí, y mientras tanto, lo que está ocurriendo aquí atrás en mí es que el inconsciente colectivo de las personas que hicieron la historia se está conectando con mi inconsciente colectivo, entonces yo puedo evolucionar, ¿no? Entonces, ese es como el principio, es como el eslabón que une. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Las empresas, pues al final tienen que comunicarse hacia diferentes lugares, hacia adentro, hacia afuera. No me lo vas a creer, pero las empresas adentro tienen un relajo impresionante porque no saben comunicar entre ellos. Entonces, pues la forma más efectiva que conocemos para comunicarnos con otras personas es a través de las historias, la forma más efectiva. Por eso una persona que comparte más acerca de su vida normalmente hace más amigos, ¿no? O sea, por poner algún ejemplo medio baboso, cuando yo te cuento que mi hija se pegó el otro día y le salió un chipón, eso ya es yo tratando de regalarte algo de mí, de mi pasado, de mi vida,
y eso es algo que estrecha de alguna forma nuestra relación. Luego más tarde tú me compartes algo y eso es algo que estrecha nuestra relación. Entonces, pero la gente no quiere hacerlo. Las personas no queremos hacerlo porque contar historias significa ser vulnerables, significa mostrar algo que no queremos mostrar, algo que no queremos que se sepa. Porque si yo cuento una historia de fracaso, lo que significa es que soy un fracasado, según yo, frente a los demás. Entonces, como que no se hace mucho. Entonces, un poquito la chamba que hacemos en las empresas es un poquito jugarle como al psicólogo, sin ser yo psicólogo ni nada de eso, pero un poco buscando esas historias que permiten a las personas pues encontrar este común denominador, este inconsciente, como reconectarse con el inconsciente colectivo y en ese sentido, mientras se hace como que se va contando esta mega historia que es la historia de la marca, la historia de la empresa o del equipo o de la compañía. Entonces, ahora sí que tratando de reducirlo y en pocas palabras, más o menos esa es la chamba que... A ver, obviamente, yo te lo acabo de decir es interesante eso que estamos platicando. Ellos no lo ven así, o sea, es todo lo que acabamos de hablar no se ve así tal cual, lo ven ellos de una forma diferente. Ellos lo que ven es el resultado práctico, lo que ven es el retorno de inversión, lo que ven es el resultado de las encuestas o los sondeos Sí, que se bueno, hacen al final. el éxito sería el heroísmo en este caso, ¿no? Pero me imagino también que tú te tienes que ajustar, no le puedes pedir mucho heroísmo a una empresa que, no sé, que tiene un cierto presupuesto. O, a ver, Sí, te voy a poner un ejemplo concreto. A mí hace un poco más de un año, yo iba a dar un taller en el Museo de la Ciudad de Querétaro y de repente me habla el director y me dice, oye, que me habla un señor que los de Alpura quieren tomar tu taller. Yo dije, ¿cómo que los de qué? Alpura, Alpura, la vaca, sí. Y dije, pero esto es un taller literario. Pues quieren tomar el taller. Bueno, pero explícales que es un taller literario. Bueno, no, ya les expliqué. Bueno, a ver, se pone en contacto conmigo no sé quién era, ¿no? No sé cuál era su puesto, pero estaba como que él estaba entre la gente, los empleados que iban a asistir al taller y el jefe, que era un nuevo jefe que se los acababan de cambiar y que era el que estaba empeñado en que tomaran el taller. Yo le expliqué a este señor, mira, yo siento que lo que ustedes necesitan es otra cosa, de haber sabido lo que tú estabas haciendo, los hubiera canalizado contigo. Esto es un taller literario, no sé si a ustedes les va a servir, pero si quieren, pues no les voy a decir que no, adelante. A mí me convenía. No, pues que sí. Y me dijo, pero es que aquí entre nos, este nuevo señor que nos pusieron está obsesionado, me dijo, con Marvel y quiere, como que quería sacar de ellos algo que ellos, pues tal vez no tenían, ¿no? O lo estaba haciendo el señor de una forma muy brusca, o les estaba exigiendo más de la cuenta. Total que no sé en qué habrá acabado la historia. no Pero lo de fuiste. Marvel, no, sí, llegó un grupo de 40 personas. Yo dije, Santa María, ilumíname. Yo di el taller como pude y bueno, y aproveché la coyuntura porque soy vegana y ya les dije, oigan, apiádense de su vaquita. ¿Y qué te dijeron? No, sí, les mandé por ahí unas tareas que si las hicieron, me habrá detestado el señor nuevo director. Se me hace que sí. No, mira, te voy a decir cómo yo lo veo, ¿no? En mi experiencia, esto es algo que, ¿cómo te lo explico? Es algo es algo que no, la mayor parte de las empresas no entiende, no van a entender esta necesidad. Esa es una realidad. En mi opinión, en mi experiencia, ¿cuáles son las empresas que entienden esa necesidad? Las empresas, voy a decir algo horrible, ¿ok? Perdón, me disculpo contigo y con toda la gente que me está escuchando, pero las empresas europeas o americanas normalmente son las empresas que lo entienden porque son las empresas, porque son iniciativas que vienen de las oficinas, ¿ok? En otros países en donde hay realidades diferentes a las que vivimos en Pero nuestro, ahí en ya nuestro nos podemos remontar otra vez al inconsciente colectivo y pensar en, pero ¿y por qué?
¿por qué son ellos? Pues porque siempre han sido los conquistadores, ¿no? En nuestro inconsciente tenemos esta cosa de nosotros no sabemos hacer las cosas, que vengan a decirnos cómo. Es una excelente observación y yo creo que sí debe ser con toda seguridad, ¿verdad? Sí, es verdad. La verdad es que, luego, con todo respeto, pero hay mucha gente que trabaja en las oficinas de México, en las empresas en las que trabajo, que es gente, hijo, mis respetos, brillante, súper bien y todo, pero la verdad es que la mayor parte de las iniciativas son iniciativas heredadas de normalmente los headquarters o las empresas donde se gestiona eso, ¿no? Las empresas con las que normalmente trabajo son empresas o americanas o de cultura americana, ¿no? O sea, sí pueden ser empresas como muy, muy, muy mexicanas. Piensa, por ejemplo, el Cemex o el Bimbo. Son empresas gigantescas, pero sí tienen como una forma de trabajar mucho de allá del gabacho, ¿no? Como de ese estilo. Entonces, como que sí se dice mucho del storytelling, la mayor parte de la gente no lo entiende. Normalmente nosotros trabajamos con empresas que sí están tratando de entenderlo, pero aún así es algo, sí hay un reto y una parte de evangelización, por llamarlo de alguna forma, que hay que hacer con la gente, porque luego hay gente que entiende la necesidad, pero no entiende cómo aplicarlo, ¿no? O sea, ok, vale, ya entendí esto, ya entendí lo de la historia, ¿cómo le hago? Bueno, pues hay que estar ahí explicándole a la gente también cómo hacerlo. Gerardo, y en tu manera de trabajar, qué tanto importa el bienestar de las personas reales como personas, que no son solo, o sea, los trabajadores son personas con ciertas necesidades? ¿Qué tanto importa eso de cara a los resultados? Te estás metiendo en temas muy espinosos. ¿Sí? Importa, ¿O tú no te depende. metes ahí? No, a fuerza te tienes que meter ahí porque, o sea, tú estás hablando o sea, yo hablo con la gente, me cuentan sus historias de sus vidas, entonces, no, claro que sí. Mira, te voy a decir, te voy a platicar, yo hace como unos 12 años que no vivo en la Ciudad de México, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México, viví ahí toda mi vida, pero luego me fui a vivir a Querétaro, viví ahí 4 años, después me fui a vivir a Monterrey, luego me fui a vivir a Cancún. Después de eso me regresé, un poquito después de lo de la pandemia, me regresé a vivir a la Ciudad de México. Y cuando me regresé a la Ciudad de México, dije, bueno, pues me voy a mudar cerca de donde están mis clientes, voy a rentar aquí una casita con mi familia en Santa Fe, ¿no? Que sé donde están pues, todas las empresas, todas las oficinas y todo eso. Entonces, yo trabajo desde casa. Mi esposa trabaja conmigo, es mi socia, pues, o sea, haz de cuenta que tenemos el negocio juntos y ella tiene ciertas responsabilidades en el trabajo y mi esposa es, digamos, la mitad del tiempo es ama de casa y la otra mitad del tiempo hace ciertas cosas también con los empleados que tenemos, ¿no? Entonces, platicábamos mucho María del Mar y yo, que sacábamos a jugar a la niña, todavía no nacía la Micaela, nada más con la primera, con mi primera hija, salíamos a jugar y entonces estaban los otros niños que son los hijos de los vecinos y todos los hijos estaban acompañados de la nana. Ajá, la nana. O sea, no, tú no veas una mamá ahí, pero ni para nada, o sea, extremadamente raro. Y Y sin luego yo ofender, papá menos. ¿qué es eso? Jamás en la vida. Jamás en la vida. Y sí, y luego al día siguiente en la mañana yo me iba a alguna de esas oficinas y ahí estaban las mamás. Entonces yo decía, a ver, por una Mm. parte, aquí está, y cuáles son las historias que escuchas? Pues son historias de, no tengo tiempo para dedicarle a mis hijos, tengo que mantener ese trabajo porque tengo un nivel de gastos muy alto, ¿no? La gente que trabaja en estas empresas grandes tienen estos sueldos impensables para mucha gente, y luego esos sueldos vienen o sea, como que tu estilo de vida tiene que subir mucho a fuerza, porque luego tienes que llevar a los niños a la colegiatura de la escuela fulana de tal, y los útiles y el campamento, y luego, como hombres, pues hay también mucha presión, ¿no? Entonces, si no traes un reloj súper bueno, si no traes un track súper bueno, si no te la vas viajando, etcétera. Entonces, la gente que trabaja en empresas normalmente es gente que cuando tienes puestos muy altos, tienes estilos de vida muy caros, muy, 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 muy caros. Oye, ¿y no te Entonces, queda, ahí abriendo un pequeño paréntesis, no te queda de otra que jugar a eso? O sea, es parte de estar ahí, o sea, a huevo me tengo que comprar un mejor reloj porque si no.
Sí, yo creo que es como lo que platicábamos al principio del pasito. Primero es un pasito y luego otro. Y de repente volteas para atrás, no sabes ni cómo llegaste, Jime, a donde estás, pero el caso es que ya estás aquí viviendo en una especie de, pues no de lugar en común como de carrera de la rata, ¿no? Como de chamba de oficina de 8 a 9 perdón, no, ¿qué? De 9 a 5 que nunca sales a las 5 más bien sales más Sí, tarde. de 9 Pues a 5. acabas Ajá, acabas pues entregándole la vida a una empresa. Mucha gente es lo que quiere. Hay gente brillante, pero también hay gente que no quiere y hay gente que no sabe cómo salir de eso o que no puede o que lo hace simplemente por dinero. Claro que todos necesitamos trabajar, todos tenemos que ir al Walmart a comprar nuestra leche de albura, Mejor al pero Walmart, no, ni al Pura. Bueno, ajá. o las otras opciones también. Pero, entonces, sí, o sea, claro que hay una parte de, entonces, como que escuchas, a mí sí me ha tocado escuchar mucho historias en esa línea de, tengo mi chamba, me va bien mi chamba, pero mi vida está un poquito desequilibrada, en el punto de vista personal. Entonces, lo que corresponde o lo que toca, yo no creo, o sea, al final, o sea, ¿qué es la empresa? La empresa no existe, la empresa son personas, eso es lo que es una empresa son personas trabajando con personas, siguiendo manuales de procedimiento, vendiendo productos y servicios, jugando con el imaginario colectivo, eso es lo que es una empresa. Una marca no existe, si tú ves la marca Nike, no existe en ningún lugar, claro, en mis tenis existe, ¿verdad? No, bueno, no tengo tenis Nike, pero si tuviera existiría en mis tenis, pero existe en la mente de la gente. Entonces es gente jugando al voleibol con los símbolos. De eso se trata una empresa. Entonces, yo no creo en ese juego de empresas malas, personas buenas. Más bien creo que hay personas que no tienen claro a dónde van y que no saben qué es lo que quieren. Y hay personas que se tardan en tomar cierto tipo de decisiones. Y algo que es interesante es que, ¿cuál es el papel de las historias en este asunto? Una historia, si tú vas al cine a ver una película, te pones a leer un libro, tú lo puedes utilizar para escapar y para escapar del mundo, pero también la puedes utilizar como un vehículo de introspección y autoanálisis para ver en dónde estás, hacia dónde quieres llegar. Entonces, yo creo que este interés que tienen las empresas de encontrar sus historias y aprender a contarlas tiene mucho que ver con un montón de cosas, pero también tiene que ver con esta necesidad que tienen las personas de encontrarse a sí mismos y de contar su historia y de entenderse a través de ella. ¿Y la historia que nos cuentan las empresas es ficción? ¿Qué te puedo yo decir? Pues la mayor parte de las veces es una historia muy mal entendida. No es una ficción, es una verdad, pero no está bien contada. No, hay cosas que omiten. Te repito, para mí, en mi opinión, Jiménez, no sé tú qué opinas, pero yo no creo en esta dicotomía de las empresas son malas, las personas son buenas, las empresas son personas trabajando, tratando de crear valor en la economía. Hay un anuncio que yo he usado como ejemplo de alguno de mis cursos de Alpura. Ahorita como que viene mucho Alpura, ¿no? Pero es un anuncio de unas vacas. A lo mejor lo has visto en la tele que, bueno, es viejito, tiene como un año o 2 años, y salían como las vacas, y era una vaca que tenía nombre, no recuerdo cómo se llama, pero ¿verdad? Se cuenta la traviesa y ¿qué más? La bonita, así como ese tipo de. ¿Sí? ¿Viste el anuncio? ¿Te suena o no? Ni idea. No hace mucho que no veo la tele, pero Haces bueno, bien. la vaca de Alpura tiene nombre y la abuela y la bisabuela de ese diseño también tenían sus nombres, nada más que ahora Ah, ¿en ya no me serio? acuerdo cuáles son. Sí, la vaca Margarita o no me acuerdo cómo se llama. Esa no me la sabía. Cada vez que este anuncio es un anuncio súper bueno, súper divertido, o sea, es una historia bien contada. Pero luego al final como que le meten mil cosas y como, o sea, como ya muchos mensajes. Y yo lo que veo es que veo ese anuncio que es una historia, tratando de ser una historia honesta, que le mete mano mucha gente que no entiende de cómo contar historias y que acaba siendo una cosa horrible. Si tú te vas a otros países, nuevamente no es por ser malinchista, pero en ciertas empresas, en ciertos países, la publicidad, que es la voz de las empresas, es extraordinaria. De hecho, hay un festival que se hacía en México, ya no lo he visto, que se llama el Festival de los Publívoros, que es donde ponen anuncios comerciales, que son los comerciales que ganan premios.
Y tú ves unas cosas, unas genialidades, Jime, pero de verdad historias perfectamente bien contadas. Y es algo donde tú dices, la historia de la empresa no tendría que ser una ficción. Para muchas empresas sí lo es, pero no. Una empresa que hace un proceso de investigación a través de las personas que la integran y que investiga y que busca, no tendría por qué ser una ficción, pero lamentablemente hay veces que sí lo es en muchos casos. Y yo creo que lo que nos toca hacer como consumidores es pues ser un poquito más escépticos de las empresas de las que consumimos productos y servicios y buscar también a las empresas que son un poquito más honestas y abiertas con... Ujú. ¿Te has sentido alguna vez como, pues, en dificultades éticas? Como decir, uy, no sé si quiero trabajar, o sea, que digas, sí, me van a pagar un chingo, pero no sé si quiero trabajar para esta empresa. Sí, sí, una vez. Y sí, sin poder entrar ¿Te dos o cuatro. corrompiste? No, te voy a contar por afuera, ¿no? Sin entrar al detalle ni quién ni nada. Y luego ya que estemos Sí, ya justo que no ya estemos grabando, me cuentas el chisme. sacando el chisme, bien. Nada, estaba yo trabajo, el trabajo que yo hago tiene tres aspectos. Por una parte es el trabajo de planificación, que es el trabajo sobre papel, ¿no? Escribir las historias, entenderlas, planificar campañas, ese tipo de cosas. El segundo tipo de trabajo es trabajo de capacitación, que es yo y otras personas también en la empresa viajamos a la empresa, a las oficinas, para dar un curso, más o menos como lo que me contaste de Alpur. Y la tercera parte, que es mi personal favorita, es el trabajo uno a uno, que es, haz de cuenta que yo tengo como unas sesiones de coaching en storytelling que hago con las personas que trabajan en las empresas, que son directores de área, a veces son, por ejemplo, presidentes de la junta de consejo, o a veces gente del middle management, que son como gerentes o managers, ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, en una ocasión me tocó trabajar con una persona que estaba contando su historia y esa historia que estaba contando es una historia que a mí, o sea, no te puedo decir de qué se trata, pero era, o sea, yo no podía escuchar, me dan ganas de matar al tipo porque estaba hablándome de cosas que para mí no son correctas en mi personal punto de vista. Y al final, tú como consultor, mi trabajo es como consultor, tú como consultor, tu trabajo como consultor es un poco parecido al trabajo del abogado o el Ujú. trabajo del doctor. Si tú eres el doctor, al final llega una persona al hospital en urgencias porque le dieron, por ejemplo, un balazo y esa persona le dieron un balazo porque es un narcotraficante o porque está haciéndole daño a la sociedad. Tú como médico no puedes no darle el servicio. O sea, tú como médico tienes un juramento. Los médicos hacen un juramento, que es el juramento hipocrático, que esencialmente lo que dice es, yo voy a utilizar mis conocimientos para hacer el bien con el 100% de las personas. El trabajo del médico no es juzgar a este cuate y después de juzgarlo yo decido si lo curo o no lo curo. Ese no es el trabajo del médico. De igual forma el abogado, si tú eres un abogado y tú te contratas con alguien que hizo algo malo, tu trabajo como abogado no es el de juzgar a la persona, sino es darle el servicio, porque al final todas las personas, una cosa es que yo esté o no de acuerdo con lo que haga, pero todas las personas tienen el derecho de que si vas y pagas salud, recibes salud, vas y pagas asesoría legal, recibes asesoría legal. ¿Okay? Un poco pasa lo mismo en consultoría. Cuando tú como consultor, lo que aportas no es una filosofía ni una cosmovisión, lo que aportas es una metodología. Ujú. Entonces, tu trabajo profesionalmente es el de ejercer y ejecutar esa metodología, sin importar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo. Claro, tú tienes la oportunidad de decirle a un cliente, no quiero trabajar contigo. Pero ya que le dijiste al cliente que sí ibas a trabajar con él y ya que aceptaste la lana, Claro. entonces tienes que hacerlo. Entonces, en concreto lo que pasó es que yo estaba trabajando, haz de cuenta que era un grupo y solamente una persona para mí representaba un conflicto moral y ético. Nada que ver con la empresa, más que ver con la persona. Entonces, lo que yo hice es que, pues nada, hice mi mejor esfuerzo por ser lo más profesional que pude ser con esa persona, pero al final, cuando tú no estás de acuerdo en algo, se te nota. Ajá. Y
y fue él quien decidió ya no ir a la siguiente sesión conmigo. Y yo dije, gracias a Dios, que no tengo que estar trabajando con esa persona, porque sí, yo estaba como muy, muy en contra de eso. Y y entonces sí. Ahora, a cada rato pasa, por ejemplo, algo que se nos han acercado partidos políticos. Yo no trabajo con partidos políticos. O sea, de entrada se me acerca uno y le digo, no, o sea, para que le ayude a escribir Chusma, su discurso. chusma. Sí, no, porque eso sí es algo en donde yo no me quiero meter. Yo trabajo con instituciones privadas, con empresas privadas y listo. Entonces, cuando se acerca a mí alguien con que yo no quiero trabajar, le digo que no y no acepto su dinero. Y cuando pasa algo de que ya estamos en un contrato y pasa algo, pues como hay que ser profesional y no puedes no hacerlo, pero así es como, pero sí es un reto, ¿eh? Porque luego es así, me salvé. El otro día se acercó a nosotros esa empresa que se llama Philip Morris, ¿no? Que son los que hacen Marlboro, cigarros. Y yo pues, fumé muchos años de mi vida y ya no fumo. Y la realidad es que el cigarro, o sea, es algo que no le hace bien a nadie. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, aunque es Completamente. deliciosísimo, hace como 5 años que no tomo un Pues no, cigarro. tampoco estaría tan de acuerdo en que sea deliciosísimo. A mí Pero me bueno, encanta. ¿sí? ¿Siempre? Soy súper adicto. Hace como 5 o 6 años que no fumo y siempre que me pongo así como que se me antoja porque me encanta el cigarro, se me acercó esa empresa y como que sí dije, híjoles, no sé si trabajar con ellos porque al final lo hacen más mal que bien. Al final decidimos sí hacerlo. Pero tú siempre tienes la posibilidad de elegir a los clientes con los que trabajas. Ujú. Y yo, la gente que trabaja con clientes, sí, yo les digo que no se vendan porque pues, no se vale, ¿no? Hay empresas que sí son empresas malas, que sí hacen cosas, que hacen más mal que bien, y aún así son empresas prósperas y exitosas, entonces sí hay que tener cuidado Sí. con eso. Gerardo, algún libro que sea tu gran amigo? Bueno, ya nos mostraste uno, pero otro. Pues, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Libro como de qué? Como No de... sé. Te voy a decir que yo leo mucho de no ficción. Ese es el tipo de cosas que yo leo últimamente. Libros como de cosas de management, de liderazgo, de desarrollo empresarial. Muchos de mis clientes son vendedores, entonces leo muchos libros de ventas. Te voy a decir cuál es un libro que a mí me ha gustado. Déjalo busco aquí, ¿eh? Déjalo busco aquí. Te voy a decir cuál es un libro que a mí me ha gustado. No sé si sea lo que te esperas, ¿eh? Pero, No, no espero pero nada. te voy a decir la verdad. No lo encuentro. Bueno, ok, te voy a decir un libro que a mí se me hace muy bueno, que se llama te voy a decir en español, se llama Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. ¿No sé si lo has escuchado alguna vez? Mm, mm. ¿48? 48 leyes del poder. ¿Ok? Es un libro un poquito polémico. Hay mucha gente a la que no le gusta. Es un libro de no ficción. Robert Greene es un autor de no ficción, escribe libros de ese tipo. Este libro es un poco, se le conoce como la continuidad del Príncipe de Maquiavelo. ¿Ok? Ese libro es como Vale. decir el príncipe, pero en tiempos modernos. Entonces, hay gente a la que le gusta el Príncipe de Maquiavelo y hay gente a la que no. A los que les guste Maquiavelo les va a Les va a encantar el gustar. libro de Fury and Power y a los que no, pues no, a mí sí me gusta. Entonces, entonces por eso sí es un libro que te recomiendo. Gerardo, ¿qué te parece si dejamos lo público hasta aquí y nos echamos un Sí, cafecito privado? sí, Te agradezco vamos. mucho haber aceptado esta invitación. Sí, muchísimas gracias. Gracias por el honor. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu audiencia. Un gran saludo y un abrazo a todos. Y muchas gracias.